Luce un hermoso día aquí en la capital de Chile, aquí en Santiago, un día propicio para hablar de la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Está repleta de lecciones y enseñanzas para nuestras vidas. Y una de las cosas que enseña nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, cuando estuvo justamente durante su ministerio, fue que seguir este camino de vida tendría una serie de obstáculos en nuestras vidas. No obstante aquello, no importando lo duro que sea el camino, solo tendríamos una sola opción. Y esa era terminar este viaje hasta el final de nuestros días. En las Escrituras también, revisando, encontramos que Dios castiga la maldad y la desobediencia de los hombres. Y cuando surge alguna tragedia inesperada tal vez y que golpea la vida de alguna persona, podríamos tener la tentación de pensar que nos hemos equivocado o, o preguntarnos cuál ha sido la falta para merecer lo que está sucediendo con la vida de la persona. Jesús en su tiempo también planteó esta idea y en esa ocasión estaban allí algunas personas que habían sido testigos de una masacre bestial de algunos de sus compatriotas galileos. De hecho, se había cometido una profanación, porque luego de matar a aquellas personas, mezclaron su sangre con la de las ofrendas. Es algo terrible. Y entonces Jesús pregunta a aquellas personas que estaban con él: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Hoy en día, queridos hermanos, vemos mucho sufrimiento humano alrededor del mundo. Y vemos algunas regiones que son asoladas por desastres naturales, recurrentemente, como por ejemplo Indonesia. ¿Quién nos recuerda el gran tsunami de Indonesia, terremoto? El Asia, el Suramérica y el África también. Por cierto, aquí hay temas graves de paganismo. ¿Cuál sería nuestra respuesta a lo que expone nuestro Señor? ¿Acaso estas regiones en el mundo son más culpables o más pecadoras que el resto de la humanidad? En el mensaje de hoy vamos a analizar el sentido que acompaña esta interrogante, porque más allá de cualquier razonamiento, nosotros, los cristianos, estamos conscientes que solo tenemos una opción para nuestro viaje, porque nuestra única esperanza es arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados y volvernos al Eterno con temor y temblor. De lo contrario, finalmente todos moriríamos. El mensaje de este día lleva por título Nuestra única esperanza. Vayamos por favor para comenzar aquí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y versículo 1, la escritura que plantea precisamente esta idea que les comentaba hace unos instantes. Lucas 13 y versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y aquí la respuesta de nuestro Señor en el versículo 3. Os digo, no. Antes, sino os
arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego Jesús agrega a su respuesta un caso conocido por quienes escuchaban, allí en el versículo 4 de Lucas 13. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En este versículo, Jesús agrega algo muy contundente, y es que no vale de nada si alguien es más o menos pecador que otra persona. Porque en definitiva, si no nos arrepentimos genuinamente, todos vamos a perecer de igual manera. Entonces, esto plantea una situación de única salida a la problemática de querer obtener los pasajes a la vida eterna. A Dios no le sirven los más o menos, porque en el macro son tan pecadores como los que pecan más. Por eso, en los versículos siguientes, Jesús enfatiza en un periodo de arrepentimiento al cual podemos acceder. Y entonces aquí Jesús cuenta una parábola para profundizar en la respuesta a la pregunta planteada aquí en el versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es una pregunta muy interesante cómo termina este versículo. Y aquí Jesús hace referencia, o al menos coincide con el periodo que llevaba de su ministerio y a la nula respuesta que había encontrado en su propio pueblo. Entonces vemos que frente a esta situación, el trabajador de la viña pide otro periodo de tiempo, una prórroga, podríamos decir, allí en el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El punto aquí es que, si bien es cierto, hay un tiempo para el arrepentimiento, esta condición no puede durar en forma indefinida o para siempre. Dios es infinitamente misericordioso, pero todo tiene su tiempo bajo el sol. Y ciertamente hay un momento en que Dios dice que ya es suficiente para cada una de las personas. Esta situación de dar o no dar fruto nos deja en una gran encrucijada, de que en realidad, frente a 2 maneras de vivir, solo una de ellas nos lleva a la vida. Y nadie puede evadir esta realidad. Es decir, nadie, apelando a su libre albedrío, podría elegir, por ejemplo, no dar fruto y no tomar en cuenta a Dios, porque tarde o temprano deberá enfrentar el hecho de que si no cambia su manera de pensar y busca desarrollar un carácter justo, su vida habrá sido solo una existencia física temporal. Ya sea que reciba en esta vida la oportunidad de conocer la verdad, o posteriormente en el juicio del gran trono blanco. Vamos a ver algunos puntos de análisis que debemos tomar en cuenta pensando en nuestra única esperanza, que es poder entrar por aquella puerta estrecha. Yo le agradezco a don George Jean-Pierre por el primer mensaje de este día, porque en realidad tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. Él allí nos habló de la pereza espiritual
y cómo esta pereza nos puede desviar hacia la idolatría, y que yo precisamente lo llamo la puerta ancha. Entonces vamos a ver algunos puntos, y el primero de ellos es un objetivo y una obra en marcha. Allí en Lucas 13 y versículo 10, describe un hecho donde Jesús enseña la observación correcta del día de sábado. Allí en esta oportunidad él sana a una mujer que había estado lisiada por 18 años, imagínense eso, 18 años en esa condición. Sin embargo, el líder de la sinagoga local reprendía a la gente por pedir la sanidad en el día de reposo. Es algo increíble. Pero Jesús les hizo ver la hipocresía en dicho accionar al comparar la acción de ellos al desatar un buey o un burro para llevarlo a beber en el día de sábado. Y entonces, inteligentemente, con mucha sabiduría, Jesús les dice, en forma de pregunta, ¿por qué no debería desatar a esa mujer de su sufrimiento? Y luego continúa Jesús en esta línea de hacer comparaciones, hablando del gran objetivo por el cual buscamos la puerta estrecha y así llegar al reino de Dios. En el versículo 18 de Lucas 13, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La mostaza es una de las semillas más pequeñas que existía en aquel tiempo en Israel. Por cierto que no era la más pequeña y sin embargo puede crecer a un tamaño considerable. Tampoco es la que crece más. Jesús estaba llamando la atención aquí entre lo más pequeño y lo más grande en general para ilustrar cómo el reino de Dios iría en un proceso de expansión. Pero claramente no estaba aquí haciendo una clase de botánica. Y lo digo porque algunas personas en el mundo, derechamente cuando uno lee algunas cosas, sobre todo en Internet, ellos buscan de alguna manera tergiversar el sentido correcto de las escrituras. Y luego complementa nuestro Señor aquí este concepto en el siguiente ejemplo, aquí en el versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. No sé si ustedes han visto, pero en realidad es impresionante. Yo he visto como las personas que hacen el pan a veces guardan unos panecillos ya preparados, digamos, para la cocción, lo dejan reposar y luego uno los va a ver y son tremendos panes. Entonces uno ve cómo se expande todo eso con la levadura. En otras palabras, queridos hermanos, el reino de Dios es una obra en marcha, que aún está por llegar a la plenitud plena aquí en la tierra. Crecería desde un pequeño comienzo, como aquella semilla de mostaza, y solo algunos pocos llamados en este tiempo, hasta un dominio global sobre la tierra. Tenemos aún por delante un tiempo de desarrollo del gran plan maestro de nuestro Dios para toda la humanidad. Llegará un momento en que la tierra entera vivirá en condiciones óptimas, donde cada cual se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Hoy vivimos en un mundo, digamos que fatigado, cansado por las condiciones deplorables en que se encuentra nuestro planeta, cansado de la guerra, de tanto daño que el hombre ha causado. Pero
llegará un momento, y esas son buenas noticias, en que todo será restaurado bajo el gobierno de Dios. Y esa es parte del mensaje de esperanza de nuestro Señor Jesucristo, desde ese tiempo hasta ahora. Nosotros, además, sabemos que Dios, el Padre y Jesucristo, hasta hoy trabajan, y que detrás de todo este plan de salvación hay un esfuerzo real y sublime, lleno de amor de parte de la familia de Dios, para que el hombre pueda encontrar la senda que lo lleve definitivamente a nacer dentro de la familia de Dios. Recuerden que Jesucristo declaró, además, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y les dijo a sus discípulos que Él iría a preparar lugar para ellos, refiriéndose a todo lo que se debe hacer antes para establecer ese futuro reino en la tierra, donde, por supuesto, hay una organización y personas ejecutando diversas funciones que son particulares de un gobierno. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Y versículo 3, allí hablando Jesús dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y por supuesto que llegará un momento en el futuro cuando suene aquella última trompeta. Aquellos discípulos que murieron en Cristo resucitarán primero. Y si aún estamos con vida, seremos transformados en seres espirituales. Y como lo ha explicado nuestro evangelista en muchos de sus estudios, Jesucristo nos esperará en las nubes para ir al tercer cielo a celebrar las bodas del Cordero. Uno ve como la escritura calza perfecta en todo sentido. Y luego de eso, como dice Apocalipsis 19, versículo 14, acompañaremos a nuestro Señor en caballos blancos, vestidos de lino blanco y finísimo, en su retorno a la tierra. Y lo que leímos recién aquí en Juan 14, versículo 3, se va a cumplir. Y ustedes después lo pueden relacionar. Lo que dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Solo para ilustrar, podemos ver una escritura cuando ese evento en el futuro ha llegado. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 14, vamos rápidamente allí, Apocalipsis, versículo 14, perdón, capítulo 14 y versículo 4. Dice, aquí está hablando de las personas con características definidas, cuyas moradas ya fueron preparadas por nuestro Señor, y ellos se aferraron a su única esperanza hasta el momento de su muerte. Allí dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El señor Mario Hernández explicó hace un tiempo atrás que luego del bautismo ya una persona se puede considerar virgen espiritual. Queda claro aquí también que no necesariamente debemos pertenecer a alguna nación física para ser redimido como una especie de decreto. Aquí dice claramente que hemos sido llamados de entre los hombres. Y por supuesto que tenemos que recorrer un camino y progresivamente, perseverando, y ir por el camino de vida. Y hemos sido elegidos de entre los hombres. Allí, Apocalipsis 5:9, yo tomé notas de esto, y dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Esta es una gran obra en marcha, y no es de una determinada etnia, sino de personas que están siendo llamadas para ser redimidos como primicias o primeros frutos para Dios. Volviendo entonces aquí al Evangelio de Juan 14, donde estábamos, donde Jesús le dice a sus discípulos que Él va a preparar un lugar para ellos. En el versículo 5 de Juan 14, allí le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí podemos ver cómo Jesucristo, Él es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos y alcanzar la vida eterna. Jesucristo tenía la forma de su Padre. Por eso Él dice que si lo habían visto a Él, habían visto al Padre. Esto nos lleva entonces a un segundo punto de análisis, que nosotros necesitamos conocer la identidad real de Jesucristo, porque Él es nuestro camino y nuestra verdad y nuestra vida. Y es muy importante estudiar todo esto para llegar a saber o conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 2 es la identidad de Jesucristo. En una oportunidad en que Jesús fue al templo, era invierno, en Jerusalén, y los judíos celebraban la fiesta de la dedicación, hoy conocida como la fiesta de las luces o Hanukkah. Por cierto, esta no es una celebración ordenada en la Biblia como una fiesta santa. En realidad es una fiesta nacional que conmemora la liberación del pueblo judío en el año 164 antes de Jesucristo. Yo recuerdo el mensaje del señor Jorge Chauvet, hijo, que hablaba precisamente de que los países diferentes tienen un día de liberación, de independencia. Bueno, allí el pueblo fue liberado del sangriento conquistador Antíoco Epífanes, el rey de Siria. El Evangelio de Juan es la única mención que hace la Biblia acerca de esta celebración. Es en realidad como celebrar aquí en Chile el 18 de septiembre, o fiestas nacionales en otros países. Y no, en realidad no tiene nada de malo bailar una cueca o comer una exquisita empanada en ese día, celebrando ese día. Es una fiesta nacional. Fue entonces en una de estas oportunidades que Jesús fue abordado por varios habitantes de Jerusalén, y quienes le preguntaron derechamente acerca de su identidad. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y versículo 24. Dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y le hacen una pregunta allí. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aquí Jesús les recuerda a esta persona que Él ya les había dicho antes quién era, y que además sus obras hablaban por Él. Además agrega que los que creyeren en Él oirían su voz y lo seguirían. En el versículo 26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y me siguen. Y me siguen. Esta es una de las formas que tenemos también para conocer el grado de conversión de una persona convertida, una persona de Dios. Dios le da a los seguidores de Cristo la habilidad para reconocer a su Hijo. Y cuando nos llenamos de dudas o temores, tal vez, como lo hizo Pedro, al caminar sobre el agua, comenzamos también a perder un poquito esa identidad con Jesucristo. Y nuestra relación con el Padre empieza a tambalear. Dios el Padre y Jesucristo tienen una unidad de espíritu y un solo enfoque. Nos lo explicaba también en el estudio bíblico de anoche de preguntas y respuestas del señor Mario Hernández. Y bueno, todo esto terminó en realidad por enfurecer a aquellos hombres que le hacían estas preguntas de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 30, aquí de Juan 10, él dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Aquí se puede ver cómo la respuesta de Jesús causa en aquellos hombres mucha ira, a tal extremo de querer matarlo. Y Jesús muy inteligentemente les responde. Aquí en el versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Es una respuesta sorprendente. Y los judíos, no teniendo que responder, afirman entonces falsamente que lo dicho por Jesús era una blasfemia. Y he aquí una respuesta nuevamente de Jesús. Fue maravillosa, porque cita el Salmos 82, versículo 6, donde dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Leamos lo que dice Juan 10 y versículo 34. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. En el versículo 34, la palabra en hebreo Elohim para dioses puede también significar jueces. Y Jesús, aquí en un juego de palabras, les dice a ellos que si Dios pudo aplicar esa palabra, dioses o jueces, a los humanos, ¿cuánto más puede aplicar la palabra de Dios a su propio Hijo, que es parte de la familia de Dios? En el fondo, Jesús dijo y declara una vez más quién era Él. Además, Jesús aquí acompaña todo este argumento con una frase a lo cual ellos podrían incluso optar por no creerle, si es que Él no hacía las obras del Padre. Aquí en el versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, lo que dice nuestro Señor. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo que dice el versículo 38 es válido también para nuestra iglesia. En estos tiempos, puede que las personas en el mundo no crean en Cristo o en lo que enseñamos, pero ojalá pudieran reconocer la obra realizada como una prueba física de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Lamentablemente, todas estas pruebas exhibidas por nuestro Señor Jesucristo para demostrar su verdadera identidad no sirvieron de mucho a aquellos judíos que intentan detenerlo. Pero Jesús
Aquí vemos en la escritura que los elude y sigue su camino hacia Perea, donde Juan el Bautista había bautizado por primera vez a las personas. Y por supuesto que toda la obra desplegada por Juan estaba surtiendo efectos positivos y la gente ya lo identificaba a través de lo que Juan les había enseñado y creyeron en Jesús. Siempre hay un terreno que se puede cultivar. Hasta este minuto hemos visto que hay una puerta angosta que nos lleva a la vida eterna, que muchos procurarán ingresar por ella y no podrán. Hemos visto que el reino de Dios es una obra con un plan de Dios y que comienza muy pequeña, como la semilla de mostaza, y que tienen en Jesucristo como la piedra angular de esta gran obra maestra, cuya identidad Él mismo la reveló en la Sagrada Escritura. Y esto nos lleva entonces a pensar que frente a este conocimiento y a este potencial llamado a ser parte del reino de Dios, somos nosotros quienes debemos tomar decisiones en nuestras vidas, que nos permitan insertarnos con fuerza en este camino de vida y abrazar nuestra única esperanza. Por lo tanto, el siguiente punto es algo lógico. Punto de análisis número 3. Existen dos maneras de vivir. Existen dos maneras de vivir. Cuando nuestro Señor enseñaba en algunos pueblos y aldeas allí en Palestina, en una de aquellas ocasiones regresaba a Jerusalén y en el camino alguien le hizo una pregunta que tal vez muchos de nosotros alguna vez nos planteamos al darnos cuenta que Dios nos había llamado a su redil. Y vamos allí al Evangelio de Lucas, vamos a regresar a Lucas, en el versículo 13. Y Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí encontramos nuevamente una respuesta directa al centro del corazón de nuestra naturaleza humana. Claramente hay dos maneras de vivir. Una de ellas no requiere esfuerzo y es una puerta ancha, donde la mayoría, una gran cantidad de personas puede pasar. En cambio, la otra requiere del esfuerzo. Y aún así, esforzándose, muchos no podrían entrar. ¿Cuántas personas conocemos que tienen grandes sentimientos, que uno las ve haciendo obras en el mundo, pero llegado el momento de hacer el esfuerzo definitivo, sucumben a la dificultad que la puerta angosta supone? Hoy la gran mayoría de las personas trabajan en sábado. Hay personas en la iglesia que se les ha dificultado encontrar trabajo precisamente porque en el mundo les exigen trabajar en el día de reposo. Y mientras el empleador lo permita, las personas que sí se les permite descansar en este día, la persona va a guardar el sábado. No hay problemas. Se nos permite guardar el sábado y estamos en los días de servicio y en los días de fiesta. Pero haciendo una suposición, ¿qué pasaría si la empresa cambia las condiciones y presiona para hacernos trabajar en el sábado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Oraremos para que Dios ablande el corazón del jefe y nos permita guardar el sábado o las fiestas sin salir en realidad de nuestra zona de confort? ¿O empezaremos a caminar
por el camino angosto. Y seremos nosotros quienes pongamos a Dios primero, pese a que el corazón del jefe no se ablande. Muchas veces va a pasar. Dios puede permitir que tengamos diferentes tipos de faraones en nuestras vidas. Algunos serán buenos y no vamos a tener mayores problemas. Y guardaremos las fiestas y días santos en nuestro sábado semanal. Vamos incluso a prosperar, pero otros serán duros y nos harán sufrir para guardar este camino. En la vida existen muchos faraones. Y Pablo les hizo esa pregunta a los hermanos de Roma, precisamente por la actitud que debiéramos tener frente a la vida una vez ya abrazado este camino, caminando ya por él. En el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, perdón, y en el capítulo 8. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 35. Y aquí hace una pregunta. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y la respuesta de Pablo aquí en versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la actitud de vida que nosotros debemos desarrollar. De todos modos, queridos hermanos, debemos actuar siendo prudentes, como serpientes, y mansos como palomas, como vimos en un estudio hace unas semanas atrás. No tenemos por qué ser unos kamikazes espirituales, siendo a veces imprudentes. Debemos buscar el favor y la gracia de los demás, pero con el límite que significa poner a Dios primero en nuestras vidas. En la hora del juicio, por supuesto que habrá personas en aquel tiempo que dirán que han trabajado en nombre de Jesucristo, que han obrado incluso milagros en su nombre. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 27, agrega algo muy interesante que vale la pena mencionar y que uno puede hasta haber sido heraldos para otros, es decir, un vocero, un portavoz de estas verdades, y sin embargo, al aflojar la exigencia al final de nuestro camino, algo también de lo que habló nuestro hermano George en su primer mensaje, abrazando la pereza espiritual, entonces podemos ser eliminados y vayamos entonces a engrosar el número de aquellos que esforzándose no pueden entrar por esa puerta angosta. Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, ahí dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo lo tenía muy claro. Y continuando con los versículos 26 y 27 de Lucas 13, donde nos dice lo que nos dirá Jesús en aquel día, cuando las personas una vez terminada su oportunidad comienzan a llamar pensando que evidentemente han hecho las cosas bien, según ellos. Y aquí en Lucas, en capítulo 13 y versículo 26, allí dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois.
apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Esta es una de las advertencias más dramáticas que se nos hace en la Biblia. Queda claro que no es un tema de saber, de tener más o menos conocimientos acerca de este camino, o de estar de acuerdo. Muchas veces estamos de acuerdo con la verdad, de apoyar tal vez, sino que la clave aquí es hacer lo que nos dice la Biblia. Todo lo que podamos saber es nulo si no lo practicamos. La respuesta de Jesús termina con una imagen que ilustra la desdicha y la impotencia que pudiéramos tener frente al hecho de quedarnos fuera de esta oportunidad de vivir. Y allí lo leímos, dice, y allí será el llanto y el crujir de dientes, al ver a aquellos hombres que se esforzaron y tienen su fruto en ser parte de ese maravilloso reino de Dios. Lo que uno debe buscar en realidad no es la pretensión de llegar al reino, porque todos podemos llegar a tener esa pretensión, sino practicar para ser tenidos en cuenta de tener un lugar allí. Podría pasar que de pronto nosotros asumamos que, por ejemplo, al pertenecer a la Iglesia de Dios, de estar cada sábado aprendiendo este camino, de guardar las fiestas, de predicar en el nombre de Dios, ya lo hemos conseguido. No, no, hermanos, como lo dijo Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, haciendo de este camino una práctica constante de lo que aprendemos. Si continuamos aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, y ahora ya en el versículo 31, vemos que aquí el ejemplo de Jesús y su determinación de cumplir la voluntad del Padre. Aquí llegan algunos fariseos para aconsejarle que se fuera de allí, por causa de que Herodes le quería matar. Y la respuesta de Jesús fue muy fuerte sobre aquel líder religioso, allí en el versículo 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús aquí evidentemente reconoce la astucia de Herodes. Por eso utiliza el término decir a aquella zorra. Si recuerdan, Herodes fue responsable del encarcelamiento y de la muerte de Juan el Bautista. Y los zorros tienen esa fama de animales astutos. Aquí en la fiesta de los tabernáculos había muchos zorros aquí en estas montañas y bajaban hasta nosotros. De hecho, estuvimos a muy pocos metros y ellos tenían esa actitud de desconfianza y así evitan el peligro. Y si Jesús dijo eso de Herodes es porque tiene que haber sido así, de esa manera. Jesús le envía un recado de que está haciendo su obra en el fondo y que alcanzaría su objetivo en poco tiempo. Sin embargo, quedaba aún mucho por hacer y era necesario seguir su camino. Jesús concluye con unas palabras que demuestran su preocupación por Jerusalén. Allí en el versículo 34, allí dice, exclamando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esto fue una declaración profética que ya nos explicó don Mario Hernández en uno de sus estudios acerca de la desolación que ocurrió a manos de militares romanos en el año 70. La destrucción de la ciudad fue el resultado del rechazo en este camino, que simbolizaba a nuestro Señor y que por supuesto Él pudo haberlo evitado frente a una actitud diferente de ese pueblo. Aquí también hace referencia a Jesús a los años que han pasado desde entonces. Y donde el verdadero Jesús no ha sido parte en la mayoría de su propio pueblo. Y él concluye diciendo que las personas en Jerusalén no lo volverán a ver hasta su retorno a la tierra. Hoy en día entendemos como Iglesia de Dios que somos nosotros quienes tenemos una invitación de Jesucristo de ser parte de las primicias para su reino. Y esa es la única opción para nuestro viaje. Y para vencer, hay algunas condiciones que debemos reconocer como fundamentales en nuestro peregrinar. El penúltimo punto en esta entrega, en esta reflexión, es aceptar la invitación del Padre en humildad y justicia con nuestros hermanos. Aceptar la invitación del Padre en humildad y justicia con nuestros hermanos. Para el análisis de este punto, vamos a recordar uno de los pasajes donde nuestro Señor hace una relación magistral de 3 parábolas que nos describen estos principios fundamentales. En aquel tiempo, durante el ministerio de Jesucristo, era un día de reposo y Jesús estaba en una comida con un prestigioso fariseo y como tal observaba cada movimiento, cada acción de Jesús para ver si violaba algunas de las reglas rigurosas de aquel grupo religioso. Este relato se encuentra en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 14. Viendo ahí en el versículo 2. Frente a Jesús estaba un hombre enfermo con una acumulación anormal de líquido en su cuerpo. La Biblia dice hidrópico. Con extraordinaria sabiduría Jesús pregunta a los fariseos y expertos legales que se encontraban allí observándolo si era lícito sanar en día de reposo. Y el versículo 4 dice algo que es muy curioso, porque nadie responde a la pregunta. Versículo 4 dice, mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Obviamente ellos irían a sacar el buey del hoyo, y es por eso que callaron sin responder nada. Jesús, muy observador de su audiencia, había notado que estaba en presencia, primero que todo, de personas orgullosas por su posición, por el estatus, y por este motivo aprovecha el momento para enseñar algunas lecciones referidas a lo contrario, que era la humildad, a la imparcialidad y dedicación. Y aquí es donde él relaciona entonces estas 3 parábolas. En el capítulo 14 y versículo 11 de Lucas, Jesús dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad. La humildad es una de las cosas muy difíciles de encontrar en este mundo. Y esto ha sido una condición de siempre en los seres humanos.
Y los fariseos no escapaban a esta normalidad en el mundo. Ellos de alguna manera disfrutaban de la prominencia social que su estatus les daba. Por eso Jesús les dice en Lucas 14, versículo 11 en adelante, que cuando fueran invitados a una fiesta de bodas, es mejor tomar el asiento más bajo, o al menos, o el menos distinguido de la mesa. De esa manera, quien lo invitó siempre podía elevarlos si lo deseara. De lo contrario, si uno ocupa un puesto de honor en algún lugar sin haber sido asignado por el anfitrión, uno se arriesga a la humillación de que él nos pida que nos cambiemos a un asiento menos distinguido. Por eso Jesús dijo, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego Jesús, dirigiéndose a su anfitrión, le dijo lo mencionado en Lucas 14 y versículo 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lo anterior está referido a la justicia que debemos tener hacia nuestro prójimo, de querer entregarle siempre lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio. Y uno de los que estaba en la mesa con nuestro Señor comentó que sería una bendición tener una parte de una comida así en el reino de Dios. Y en respuesta Jesús cuenta una historia de un significado muy agudo, de un hombre que preparó una fiesta para muchas personas y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados que todo estaba listo. Veamos lo que hicieron los invitados aquí en Lucas, en el capítulo 14, como estamos viendo, el versículo 18. Y a todos, y todos, dice, a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí queda claro que los invitados originales se mantienen alejados de la fiesta, porque su ingratitud les había en realidad impedido asistir a ella. La lección es muy obvia. Los líderes religiosos que no reconocieron a Jesús por lo que Él era y mantuvieran aquella actitud, serían excluidos del reino de Dios. Estas 3 parábolas demuestran que debemos tener una abundancia de humildad. Debemos ser justos con todas las personas y aceptar la invitación a ser parte del reino de Dios, a veces llenándonos de excusa, después de haber sido llamados a participar. Esto significa aceptar la invitación de Dios el Padre en humildad y justicia con nuestros hermanos. Para concluir, hermanos, es cierto que para ser un discípulo de Cristo, todo esto tiene un costo asociado.
A veces debemos pagar caro nuestro llamado, a veces sufrir injusticias y, y en el fondo debemos estar preparados para llevar a la cruz de Cristo. De lo contrario, no seremos dignos de ser llamados discípulos de Cristo. Nuestro camino finalmente tiene una sola posibilidad, si es que queremos trascender más allá de nuestra vida física. Frente a nosotros tenemos una puerta angosta y esa puerta nos lleva a la vida eterna. Por otro lado tenemos una puerta ancha, amplia, donde el transitar es fácil y esa nos lleva al camino de la perdición. Muchos queremos ingresar por la puerta estrecha y lamentablemente algunos no podrán hacerlo. Dios tiene un plan y hoy está llamando a algunas personas, pero solo es el inicio de una gran cosecha global. Debemos considerar a Jesucristo como nuestro único camino. Tenemos que aferrarnos a nuestra decisión, caminando en humildad y justicia, aceptando y valorando de todo corazón, queridos hermanos, este llamado a ser partícipes en aquel futuro y maravilloso reino de Dios.